Perfecto, bienvenidos, muy buenas noches, una nueva edición de La Mejor Parte aquí en Crónica HD. Una noche brava en Buenos Aires, hay alerta meteorológica, fin de semana con lluvia, muy cambiante, pero aquí estamos firmes como siempre. Ya nos vamos a Córdoba, la provincia de Córdoba, un gran funcionario y político cordobés, un gran padre de familia, el querido Luis Juez. Luis, buenas noches, Ignacio Riverol saluda desde Crónica HD, ¿cómo estás? Bien, Ignacio, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Un gustazo escucharte, una gran experiencia representándonos en Ecuador. ¿Cómo seguiste, Luis, los acontecimientos dramáticos, ya con creo que 5 muertos, detenidos, corridas? Se tuvo que mover el gobierno de Lenín Moreno de Quito a Guayaquil. ¿Hay un intento de desestabilización en Ecuador en marcha, Luis, o ya pasó lo peor? Bueno, sí hay un intento de desestabilización. El mismo presidente Lenín Moreno lo ha dicho con claridad, que él entiende que ha habido un intento de golpe de Estado. Hay una situación de mucha tensión que ahora ha estallado en la calle, pero que tiene su origen, le diría, el mismísimo día que asumió Lenín Moreno y marcó diferencia con quien era el conductor de Alianza País, que era Rafael Correa. Eso se profundiza en el momento que el vicepresidente que Correa le pone, que era su ex vicepresidente, termina detenido por la causa de Odebrecht y condenado a 6 años y medio de prisión. Correa lo toma eso como una traición, exinde Alianza País, se separan los asambleístas de un lado y otro. Correa reformula su espacio político, le llama Revolución Ciudadana, tiene 29, tiene ahora 29 asambleístas. Alianza País queda con 40, y ahí el partido y la coalición de gobierno queda partida y con un nivel de enfrentamiento que claramente hoy se evidencia en la calle, porque ahí ese nivel de presencia está fuertemente agitado políticamente, ¿no? Luis, por tu experiencia, ¿cómo es el movimiento indigenista en Ecuador y cuál fue la base de los reclamos de esta semana allí? En la época de Correa, en los 10 años de gobierno de Correa, la Constitución se modifica, se construye la Constitución de Montecristi, que le llaman ellos. Se le asignan a las etnias y a los grupos aborígenes derechos y se le consagran derechos constitucionales, derechos, obligaciones. Se les mantiene algunas particularidades propias, como la ley indígena, que les permite a ellos tener algún régimen muy particular, porque aparte las etnias ahí son increíblemente diversas. Hay una increíble cantidad de etnias que casi todas viven en los Andes. Difícilmente bajan a la ciudad. Cuando bajan a la ciudad, claramente lo hacen, no vuelven a la montaña como dicen los ecuatorianos, sino no vuelven con los reclamos para cuales bajaron satisfechos. Ellos se armaron como un partido político, Pachacuti se llama el partido, tiene 6 asambleístas. Se llevaron en gran parte de la gestión de Correa bastante bien, después también se pelearon. Y ahora están en un nivel de enfrentamiento casi intransigente con el gobierno de Moreno, porque le están planteando situaciones que bueno, creo que hoy, por lo que me contaban los amigos que me llamaron de Ecuador, habrían desistido de pedir la renuncia del ministro, la ministra del Interior y el secretario de Seguridad de la Nación, y la destitución de Moreno, pero claramente están planteando situaciones que, conociendo la historia política, Ignacio, la historia política de Ecuador es una historia. En la década del 90 se llevaron puestos 3 presidentes con altísimos hechos de violencia. O sea, es un pueblo maravilloso, pacífico, pero cuando se expresa lo hace con altísima cuota de violencia. Entonces, a nosotros nos llama la atención, pero semejantes expresiones cuenta la historia de Ecuador. Hay la vieja historia, el héroe de la revolución ecuatoriana es Eloy Alfaro, claro. Pero sin embargo lo sacaron del cogote atado por una soga, lo arrastraron hasta la plaza y le prendieron fuego. Son muy violentas las protestas, y claramente cuando hay una intencionalidad política también esto también hay que decirlo, y se enojan y se ofenden, pero claramente hay un condimento político fuertemente agitado por Venezuela. Hay un gran componente venezolano y cubano en Ecuador desde hace muchísimos años. Eso te iba a preguntar, porque Diosdado Cabello, el brazo armado narco en el régimen fascista de Venezuela, dijo que corría una brisita bolivariana, y dio el ejemplo de Ecuador, dio el ejemplo de Argentina. Él ya le marcó la cancha a Alberto, lo debe saber muy bien.
O sea que están detrás de esto, inclusive la banda puede estar actuando como ariete de estos hechos. Bueno, el mismísimo presidente Moreno ha denunciado, de hecho, que ayer detuvieron a 20 activistas venezolanos que fueron los que quemaron autos, saquearon locales. Ayer fue un desastre. El centro, ahí el Palacio Presidencial se llama Carondelet, y las imágenes que ustedes están exhibiendo ahora en Crónica es el centro histórico, es el centro, o por lo que veo hasta ahora, ya me parece que después de hacerlo, era el centro histórico mejor preservado de los patrimonios arquitectónicos, de hecho que tenía varios premios de la UNESCO. Bueno, eso son el entorno de Carondelet, que es el Palacio Presidencial. Bueno, claramente ahí los autos que se quemaron, los locales que se saquearon, entre los 900 y pico de detenidos, hubo una gran cantidad de activistas venezolanos que después terminaron reconociendo que fueron de alguna manera incentivados para poder actuar. Bueno, claramente Lenín Moreno ha tenido que trasladarse a Guayaquil, que es como si fuera un país aparte, hay que decir la verdad. En Guayaquil tiene una característica, es una provincia de costa, con lo cual tiene un régimen totalmente distinto, una característica totalmente distinta, porque claramente es muy difícil poder funcionar hoy como está la cuestión en Quito, pero realmente hasta hace un rato que me llamaron y me contaban, la tensión se sigue manejando con altísimo nivel de fragilidad en el mismísimo centro de Ecuador, ¿no? O sea, Luis, lo peor no pasó y el gobierno está dispuesto a dar marcha atrás con los ajustes que hizo. Acá le echan la culpa al fondo, ¿no? Siempre le encuentran la vuelta, pero ¿hay una chance de que esto mejore o vos lo ves complicado todavía? Ecuador tiene una situación económica muy parecida a la Argentina, ¿no? Por el tema del fondo. Hace rato que Ecuador viene mal económicamente. Yo hago una comparación y por Dios no quiero hacer comparaciones odiosas, pero por ejemplo en Ecuador es evidente que en los últimos 10, 15 años hubo una transformación de infraestructura monstruosa. A diferencia de lo que pasó acá con el kirchnerismo, uno puede achacarle a Correa un montón de cosas, negociado con Odebrecht, con un montón de empresas, de hecho que hay condena judicial, de hecho le mencionaba la prisión de 6 años y medio de condena que tiene Jorge Glass, el vicepresidente de Correa y vicepresidente de Lenín Moreno, pero las obras están. Ahí hay 6 usinas termoeléctricas, obras de infraestructura, carreteras como nunca. Los mejores aeropuertos de Latinoamérica son los de Guayaquil, los de Quito, son impresionantes. Pero claramente se hicieron con un altísimo nivel de endeudamiento, con un petróleo cuando el barril estaba como cuando la soja estaba acá en el 2003 cotizada en bolsa. Después se derrumbó ese tema. Ecuador no tiene una economía que se sostenga sobre otras cuestiones que no sea particularmente un país fuertemente vinculado con la actividad petrolera, y esas actividades, si bien el petróleo es la mercancía más importante que tiene Ecuador, los precios del petróleo de ninguna manera los fija Ecuador, claramente están sujetos al mercado internacional. Luis, antes yo estaba en Ecuador, de $125 el barril, bajó a 20 y pico, y claro, eso hizo que Ecuador saliera a pedir crédito por todos lados. Dicen, los que no lo querían a Correa en aquel momento, decían que Ecuador era una pequeña republiqueta china, porque el 70% más o menos de la deuda ecuatoriana se le debe al gobierno popular chino, ¿no? Hay muchas inversiones chinas en Ecuador. Claro. Antes de traerte al país, ¿pasó lo peor o qué esperás vos en los próximos días? No, yo voto porque el tema se resuelva pacíficamente. Lo que pasa es que hay mucha intransigencia, hay que conocer la idiosincrasia, y estas no son presunciones ni apreciaciones que de ningún lado pueden ser tomadas de manera peyorativa, pero son muy intransigentes. Las posturas indígenas por lo general son muy intransigentes. Cuando yo te señalaba que en la década del 90 se llevaron puesto a 3 presidentes, y siempre en la historia de Ecuador dice que cuando detectan ellos que no hay autoridad y que la autoridad se desvanece, le pasó a Plalá Bucarán, le pasó a Gutiérrez, automáticamente actúan. Mira, ¿cómo será que ese tema está previsto? Que el mismísimo Correa el otro día en C5N decía, bueno, lo que tiene que hacer Lenín Moreno es agarrar el artículo de la Constitución. Hay un artículo que se llama muerte cruzada, donde establece, para evitar estos hechos de violencia que siempre terminaban en destituciones presidenciales, la Constitución establece un artículo que le llama muerte cruzada, donde determinada cantidad, que son las 2/3 partes de los asambleístas, cosa que, como están planteados hoy los números, son 137 asambleístas, imposible que lo pueda juntar la oposición de ninguna manera, salvo que se den vuelta las circunstancias políticas, y se convoca un nuevo proceso electoral, y obviamente eso destituye al presidente actual.
Yo no creo que esto vaya a pasar, por eso también hay un exceso en la violencia y la represión, porque también se está queriendo mostrar que el gobierno no va a retroceder y que no los reclamos con este nivel de intransigencia no van a tener buen puerto. Más allá que me contaban esta tarde que está la iglesia haciendo un ingente esfuerzo. La iglesia es muy prestigiosa en Ecuador y tiene un altísimo nivel de predicamentos, pero bueno, dice que la protesta, particularmente de casi los 7.000, 8.000 indígenas que están en el centro de Quito, son de una intransigencia poca vez vista, ¿no? Luis, antes de despedirte, agradeciendo tu atención, ¿qué esperás para el 27? ¿Qué viene para Argentina? ¿Qué tiempo nos esperan? Bueno, yo quiero ser respetuoso de todas las voluntades, de todas las expresiones. Claramente tengo una cuota de fastidio, no tengo por qué ocultarlo. Yo siento que algunos que no tuvieron ni capacidad para hacer una autocrítica tienen chance de volver al poder solamente por los errores del actual gobierno. Y si nunca es bueno, porque nunca termina en buena calidad democrática, que quien viene como el fútbol, ¿viste? No es bueno que el que te gana porque el arquero nuestro se metió un gol en contra, no porque jugó mejor. Pero claramente esto se evidencia así. Mira, antes de irme del tema, porque también tiene que ver con esto, me contaron el 12 de agosto mis amigos ecuatorianos que el correísmo más ortodoxo, el sector más duro, más protagónico de las protestas en Ecuador, festejó el 12 de agosto, la noche del 11, a la mañana del 12, festejaban el triunfo de los Fernández como si fuera un triunfo propio, porque esto que vos mencionabas recién de Cabello, que manifestó esta nueva brisa que está soplando, que podría empezar a soplar en Latinoamérica, es un tema que también agita este tipo de revueltas. Claro. Ahora yo digo, también hay una cuota de nostalgia, creen que se pueden volver a condiciones, son gobiernos que casi convivieron durante más de 10 años con mucha identidad en el pensamiento y en la acción. Yo lo veo dificultoso que nosotros podamos volver a repetir los errores del pasado. Nos quedan 15, 16 días, creo que va a haber que hacer un esfuerzo, pelearla, discutir, y después la gente elegirá, y después veremos todo también, de alguna vez por todas, empezar a cicatrizar heridas y a cerrar grietas, porque no podemos vivir así. Ya llevamos 200 años a los sopapos, si no es unitario y federal, los que están con Macri, los que están con Cristina, pero claramente hoy estamos en un proceso electoral y hay que dejar que la gente se exprese, ¿no? Luis, un gran abrazo para vos, para la familia y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, buen fin de semana para vos. Bueno, aclaro que las apreciaciones que yo puedo hacer sobre Ecuador las hago como un tipo que tuvo la oportunidad, no son de ninguna manera opiniones oficiales, porque Clarísimo. No quiero de ninguna manera comprometer a nadie, simplemente lo que digo es porque lo conozco, lo he vivido casi 2 años en Ecuador, conozco la idiosincrasia, estoy absolutamente informado del tema porque tengo familia y amistades y periodistas amigos, pero no quiero comprometer oficialmente. Es la opinión de Luis Juez, un tipo que vivió en Ecuador. Luis, Mauricio dice se puede. ¿Se puede? Yo creo que se debe hacer el esfuerzo. Un fuerte abrazo, saludos para la familia. Chao, mi viejo, buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Luis Juez, un cordobés célebre. Nos vamos ahora de Córdoba, nos vamos a la provincia de Jujuy. Tan linda Jujuy, tan linda su gente. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Muy buenas noches. Con nosotros, con un apellido ilustre en la política, por supuesto. Gracias, Félix. Senador, ¿qué espera para el 27? ¿Qué imagina? Bueno, un país que vuelve a recobrar la esperanza, un presidente que mire a los argentinos. Hace más de 3 años que no se mira a los argentinos, no hay política para los ciudadanos, un país que ha perdido la esperanza. Y bueno, creo que a partir del 27 hay una esperanza, pero una gran responsabilidad, como siempre el peronismo. Creo que en este último tiempo, en la previa a las elecciones, la foto del presidente Alberto Fernández con la UIA y el sector de los trabajadores, uno a la derecha y otro a la izquierda, diciendo que la Argentina necesita un acuerdo y un pacto para salir adelante, son las medidas que hay que tomar desde el día 1 que los argentinos depositen la responsabilidad en quién va a conducir los destinos de la Argentina. ¿No hay que esperar algo excluyente, un Congreso transformado en escribanía, el vamos por todo? ¿Eso terminó o puede volver? Bueno, pero creo que está claro, el actuar a lo largo de toda esta campaña es con todos, no es con unos y con otros, es con todos. Quienes piensan distinto, quien tiene la responsabilidad de gobernar no gobierna para un sector,
para un espacio político, sino para todos los argentinos. Guillermo, ¿cómo imagina usted el Senado presidido por Cristina si se dan los resultados o se repiten los resultados de las PASO? Bueno, va a ser, digamos, presidido por la expresidenta, la senadora Cristina Fernández de Kirchner tiene una vida parlamentaria muy extensa y creo que en ese lugar, con toda la experiencia que ha tenido a lo largo de 8 años de tener la responsabilidad de conducir la Argentina, hay que capitalizar esa experiencia. Pero ahí en ese caso solamente ella, por decir, tiene la palabra senador Snopek, tiene la palabra senador Parrilli, no solamente eso. Tiene la responsabilidad de conducir labor parlamentaria, fijar los temas de agenda. En el recinto el diálogo entre los bloques. Bueno, pero muchas veces se interpreta el Congreso o la sanción de una ley, el recinto, ¿no? La actividad parlamentaria es intensa, donde hay que construir consenso, muchas veces no se tiene la mayoría, y al no tener la mayoría hay que hacer una construcción de consenso, de temas comunes, y bueno, ahí va a estar la habilidad, y ahí se va a ver la capacidad. Tuvo la responsabilidad de gobernar la Argentina 8 años, creo que eso es la potencialidad que tiene de un Congreso que se va a venir difícil. La situación que deja el gobierno que está terminando la Argentina es complicada y bueno, creo que el Congreso de la Nación, cuando vivió la crisis del 2001, que fue una de las crisis más profundas, actuó dentro de los resortes democráticos y bueno, creo que hoy esa responsabilidad, esa temperatura política va a necesitar el presidente para poder tomar todas las medidas que necesite para activar nuestra economía. Senador, ¿por qué se habla tanto por estas horas de quién tendrá el poder? Si Alberto, si es elegido, o que el poder realmente radica en Cristina. No, se habla en los medios, en algunas opiniones, en querer dividir, creo que, o generar esas asperezas, donde cuando se decidió conformar la fórmula y se vio claramente, hay una voluntad fuerte de que el país busque los consensos, busque los puntos de encuentro. Más, cuando Alberto aceptó ser el candidato a presidente, lo primero que se vio en los medios de comunicación fue una fuerte, sus declaraciones fuertes de crítica, y bueno, yo creo que eso es saber valorar la crítica para la construcción de una Argentina grande. ¿Usted cree que hay que reformar la Constitución, por ejemplo? ¿O no hace falta? Creo que hemos vivido 25 años con esta Constitución, desde la reforma del 94, este fue un año muy particular, en el Congreso en el día de ayer hubo una rememoranza de todo lo que fue el debate legislativo, los puntos de encuentro, y precisamente esto fue nuestra reforma constitucional, salvo la del año 94, fueron de lucha, fue la primera constitución donde no estaba la provincia de Buenos Aires, donde hubo derramamiento de sangre, donde con la guerra con Paraguay hizo necesario la reforma de la Constitución. Y que bueno, creo que esa reforma del 94 tiene que ser como punto de partida para seguir utilizando las instituciones que todavía no se utilizan, en el caso de las regiones. Y en este caso, Alberto Fernández marcó y se definió como un porteño con una mirada federal. Y bueno, creo que es este el momento de las provincias del interior de usar esta herramienta constitucional que es el tema de las regiones. Senador Snopek, ¿qué va a pasar con el pedido de desafuero de Cristina? Después del 27, si se repiten los resultados. Bueno, eso hay una ley que marca claramente cuál es el procedimiento. Fue ha ingresado al Congreso de la Nación, no figura en los sistemas todavía. Sé que ha sido parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual tiene 60 días para evaluar qué es lo que va a hacer. Bueno, falta todavía el tiempo y se verá en su oportunidad. Pero para entonces ella ya puede ser vicepresidente. No, va a ser, no puede ser. Bueno, está bien. Va a ser. Y bueno, creo que
se pone mucho en el tapete si el desafuero sí, el desafuero no. Creo que el juez puede seguir actuando, puede seguir obrando, puede seguir tomando medidas y la justicia tiene que avanzar. La justicia es la gran ausente en este último tiempo. Siempre está la lupa sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Legislativo que tiene que ponerse a consideración de la ciudadanía. Pero la gran responsabilidad y la gran ausente hoy es la justicia. Ahora, Félix siempre lo cuenta eso. Extinción de dominio, ley de barras. ¿Por qué se dice que el Congreso pisa nombramientos de jueces con tanta subrogancia? ¿Qué pasó con eso? No, mire, hubo en este último tiempo, llevo yo 1 año y medio, 1 año y 8 meses en el Senado de la Nación, integrando la Comisión de Acuerdo, y se han designado, se han tenido entrevistas, bueno, solamente que ahora se ha puesto en la coyuntura la demora o la mora que ha tenido el Poder Ejecutivo o el Consejo de la Magistratura en el Poder Legislativo, que es el último resorte, porque muchos dicen, no, terminó, esta es la intervención de los 3 poderes, y uno de esos fue la reforma del 94 que introduce el Consejo de la Magistratura, donde hoy es el miembro encargado de la realización de los concursos y bueno, creo que una vez terminado el proceso y elevada las ternas al Poder Ejecutivo, llegan al Poder Legislativo y ahí es donde se evalúa o no el ingreso al Poder Judicial. Guillermo, Lo que ha dificultado el Consejo de la Magistratura después del 94, que ante la responsabilidad política sobre la conducta de los jueces pesaba sobre el Senado, sobre uno de los poderes del Estado. Bueno, hoy intervienen otros organismos y bueno, eso también hace en la lentitud de los procesos. Uno habla cuántos cargos de jueces a cubrir, pero usted vea cuántos jueces han sido destituidos en este último tiempo y la mora de la justicia es muy alta. Porque dice que el kirchnerismo es el que estaba frenando esta reunión para después cooptar por el tema de los jueces. No, es fruto de los consensos. Volvemos a la labor legislativa, no es solo la sesión de aprobación o rechazo de un pliego de un juez, sino es esto, analizar la conducta, ver el último resorte y la gran responsabilidad la tiene el Congreso. Lo que hay que evaluar es si uno ve el equilibrio que hay o los tiempos son distintos del Legislativo al Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo. Usted quédese tranquilo que cuando estén y tenga el Congreso la responsabilidad de la designación lo va a hacer. ¿Usted apoyaría una CONADEP de los periodistas? No, creo que no hay que tirar temas que dividan, creo, lo hemos marcado al inicio del programa. Hay que buscar todos los puntos de encuentro, los puntos que la Argentina sea de todo, que nos podamos expresar y que podamos salir adelante. Senador, muchísimas gracias. Gracias. Un gustazo verlo, buen fin de semana y siempre su casa aquí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Félix. Y Marcelo Orlando, por supuesto, tiene novedades del sector judicial. Marcelito, querido. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas noches. Y sí, recién hablaban de Cristina Elizabeth Fernández en una causa en donde está imputada ni más ni menos de ser la jefa de una organización ilícita, de una asociación ilícita. Bueno, los tiempos en la justicia federal siempre van acorde a los tiempos políticos. En este caso, primero era la primera que iba a prestar declaración indagatoria y se postergó para después de las elecciones. También el juicio oral por el tema vialidad, en donde está acusada Cristina Elizabeth Fernández cuando era presidenta de la Nación de direccionar la obra pública en favor de los empresarios K, fundamentalmente de Lázaro Báez. Bueno, todo esto se postergó para después de las elecciones del 27 de octubre. Así que bueno, los tiempos de la justicia federal están acordes a los tiempos políticos. Después te voy a contar, Nacho, qué va a pasar a partir de la semana que viene en una causa también muy importante de corrupción, un juicio oral y público que la semana que viene comienza en etapas de definiciones. ¿Y cómo comienzan estas definiciones? Con ampliaciones de declaración indagatoria. Es en la causa de lavado de dinero conocida como la ruta del dinero K. Perfecto, bueno, gracias Marcelo, muy completo, habrá más intervenciones tuyas, porque por supuesto, lo que recién intentábamos hablar con Snopec es que lo que se dice es que ¿por qué tanta subrogancia? Porque el intento es aguantar para después sí avanzar en el cooptamiento de la justicia, que es el grave riesgo en Argentina. Vimos hace pocas horas cómo se postergó por una cuestión de agenda
el arranque del juicio oral por 28 cohechos pasivos de la presidenta de la Nación, de la expresidenta de la Nación, así que es un tema realmente muy complicado, después lo seguimos, Marcelo. Bueno, don Héctor Polino, siempre es un gustazo charlar contigo. Mirá, yo estaba pensando, si arrancara lo que pasa hoy, o sea, preguntarte, el 27 de la noche o el 28, ¿qué pasará? Con los precios, con las tarifas, sea transición o segunda vuelta. ¿Cómo imaginás ese momento de las principales variables de la Argentina? Vos que la seguís hace tanto tiempo, con tanta pasión y con tanto conocimiento. ¿Qué va a pasar con eso? Después de las elecciones del 27. Exactamente. Yo creo que va a continuar este proceso de aumentos de precios desenfrenados que se vienen produciendo a lo largo de estos últimos años. Hay que cambiar radicalmente la orientación de la política económica que se ha venido implementando. Estos permanentes aumentos de precios no se producen de casualidad, es el resultado lógico y natural de las medidas económicas que viene adoptando el Poder Ejecutivo Nacional a lo largo de estos casi 4 años. Por ejemplo, haber dejado libre el precio de los combustibles a partir del 1 de octubre del año 2017 tuvo una clara finalidad: proteger, defender los intereses de las petroleras, pero en perjuicio de 44 millones de argentinos en un país donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión. La logística en la estructura de costos de una canasta de alimentos incide promedio en un 35%. Pero se está hablando de un porcentaje muy grande de retraso de las tarifas de combustible, que eso va a haber que actualizar en algún momento. ¿Ahí cómo lo ves eso? Eso hay que discutirlo, ver por qué están atrasadas las tarifas. Porque cuando aumenta el precio del crudo en los mercados internacionales, le aumentan el precio del petróleo y luego de los combustibles en la República Argentina. Cuando se derrumba el precio del barril. Cuando se derrumbó de $155 el barril a $30, los combustibles no bajaron en la Argentina un centavo. Cuando de $30 vuelve a aumentar a 35, a 40, 45, volvieron a acomodar. Vuelve a aumentar. Entonces habría que discutir muy bien este tema. ¿Por qué tenemos que pagar el petróleo a valores internacionales si el petróleo lo extraemos de las entrañas del suelo argentino? No es un producto que lo traemos de Arabia Saudita, de Rusia o del Golfo Pérsico. Lo extraemos de las entrañas del suelo argentino. Entonces yo creo que hay que abrir un gran debate nacional alrededor del precio de los combustibles, del valor del petróleo en boca de pozo, del valor del gas natural. Hoy estamos exportando gas a Chile. ¿Por qué tenemos que tener las tarifas dolarizadas en el mercado interno? Vos especificarías, bien especificar todas las tarifas, como están anunciando. Pero los salarios están dolarizados. Claro. Los haberes de la clase pasiva están dolarizados. Si no, no hay inversiones. Si no pones una tarifa, no hay inversiones, te dicen. Pero eso de la inversión hay que discutirlo, porque las inversiones vienen en función de las condiciones macroeconómicas del país y no imponiendo las petroleras la política en el orden nacional. La política la tiene que definir un gobierno nacional a las petroleras. Además, nosotros tenemos también una empresa petrolera, YPF, que participa del 55% del mercado interno. ¿Cómo no regula el precio de los combustibles la petrolera estatal? Héctor, ¿vos crees en un acuerdo como el que propone Alberto, un gran acuerdo social con todos los sectores para controlar, bueno, como fue Moncloa y Toledo, ¿no? Precios, salarios, etcétera, etcétera? ¿Es posible eso en Argentina? Y me parece que si hay voluntad política en llevarlo a cabo, ¿por qué no? Yo creo que sería ese un camino para comenzar a restablecer las distintas variables económicas. ¿Cómo es posible que en el país quiten el IVA a 13 grandes grupos de productos? ¿Estuviste de acuerdo con eso? Pero por supuesto. Pero los gobernadores no, ¿viste? Yo estuve de acuerdo con la quita del IVA porque vengo luchando desde hace mucho tiempo. Porque es uno de los impuestos más regresivos porque hay. Paga la misma alícuota la persona más rica, más poderosa, más adinerada, que la más pobre, más necesitada. Ahora, las cosas hay que hacerlas bien, tiene que salir por el Congreso, porque el IVA es un impuesto que se coparticipa.
Entonces vos le quitás el IVA de un día para otro, hasta el 31 de diciembre, estás desfinanciando a las provincias, y ¿con qué compensás esos recursos que dejan de llegar a las provincias de aquí a fin de año? Estuvo mal hecho, se hizo de apuro a raíz del resultado electoral adverso en las PASO. Eso tiene que salir por una ley del Congreso Nacional, de acuerdo a lo que establece el artículo 99 de la Constitución Nacional, que es bien claro. Ahora, Héctor, ¿por qué crees que no podemos nunca domar esta bestia que es la inflación? ¿Qué hacemos mal ahí? ¿Cuál es la endemia que nos tiene metido en eso? Porque no hay voluntad política, porque no hay controles. Mira, los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y se cumple. En Argentina tenemos un exceso de leyes. Ley de defensa de la competencia, ley de defensa del consumidor, ley de lealtad comercial, ley de tarjeta de crédito. Pero no se cumplen las leyes. ¿Y por qué no se cumplen las leyes? ¿Quién tiene que hacerlas cumplir? El Poder Ejecutivo Nacional de turno. Ahora, ¿por qué el actual Poder Ejecutivo Nacional no hace cumplir las leyes? Para favorecer a los grandes grupos económicos. Hoy 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los artículos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. ¿Por qué no se controla a estos grandes grupos económicos? ¿No crees que Alberto lo podrá hacer? Eso es fácil. Si tiene voluntad política, puede hacerlo. ¿Cómo no lo va a hacer si hay voluntad política? Las leyes se dictan por el Congreso Nacional para que el Poder Ejecutivo de turno las cumpla y las haga cumplir. Y si no se cumplen, se aplican las sanciones que establecen también las propias leyes. Eso sucede en cualquier país normal del mundo. Héctor, por tu experiencia, ¿qué es la ley de góndola que propone Alberto Fernández? ¿Qué significa ley de góndolas? Yo estoy totalmente de acuerdo. La ley de góndola significa lo siguiente, que en los supermercados de grandes superficies, una determinada empresa no pueda ocupar en las góndolas más de un determinado porcentaje, de un 20, de un 30, de un 40%, sí, para permitir que otras empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, puedan colocar sus productos en las góndolas y de esa manera abrir la competencia y bajar los precios o evitar que los precios aumenten desmedidamente. Hoy vas a la góndola de un supermercado, vas a encontrar de un determinado producto 20, 30, 40 marcas, sí, pero de la misma empresa. Uno cree que son 40 empresas distintas, no, es la misma empresa que el mismo producto lo presenta de distintas maneras con distintos nombres. Entonces, la ley de góndola, que aclaro que hay proyectos de diputados del oficialismo y de la oposición en la Comisión de Defensa del Consumidor, que comenzó a discutirlo este año. Y luego se abrió el proceso electoral, vino una orden de arriba de frenar la discusión y se frenó. Pero la ley de góndolas abriría la competencia y evitaría estas subas abusivas e ilegítimas de los precios de los productos de la canasta de alimentos. Héctor, como siempre, un gustazo escucharte, tenerte por tu gran compromiso y tu coherencia histórica. Muchas gracias, buen fin de semana para vos. Muchas gracias. Siempre es un gusto recibirte. Un gustazo, Héctor Polino. Bueno, muy bien. Ahora el doctor Norte nos va a traer un tema que es de esta época, las alergias. Tordo, arrancá con ese tema que es un tema muy apasionante. Sí, señor, porque la realidad es que frío, calor, lluvia, sol, como dé lugar, empezó la primavera y empezó la temporada de alergias. Y estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas y la gran mayoría de los pacientes padecen de rinitis, que la rinitis es esta agua por la nariz, esta cosa de congestiva que sucede, que uno provoca sonarse la nariz todo el tiempo. La conjuntivitis, que es la irritación de los ojos, incluso esto está conectado porque hay un conducto que es el lácrimo muconasal que conecta los ojos con la nariz, entonces cuando uno se congestiona también lagrimea. Y, por supuesto, el asma, que está siempre vigente, donde 9 de cada 10 argentinos están haciendo un tratamiento para el asma, pero no lo están haciendo correctamente, o muchos lo abandonan.
desmoronan, y estamos hablando acá de que se cierran los bronquios y uno no puede respirar Ahora, correctamente. doctor, una pregunta. ¿Cómo hacemos para no confundir un resfrío común, una cosita ordinaria, con una alergia? ¿Cómo Bueno, hacemos por para supuesto que diferenciarla? el resfrío es habitualmente viral y esto genera fiebre, genera decaimiento, puede generar hasta tos, y la secreción mucosa es mucho más espesa, tiene otro componente donde hasta incluso si se sobreinfecta bacterianamente cambia de color. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría y esto varía acorde a los estudios internacionales, entre el 70 y 90% de la gente tiene familiares con alergia. Entonces se interpreta que es genético, pero las causas que desatan todo esto es el polen, por empezar, ¿no? Estamos en primavera, el polen, las flores, el polvo de las casas, cuando uno no limpia bien, los ácaros, que son esos bichitos que se acumulan en las almohadas, en las alfombras, y la contaminación. La contaminación no tiene que pasar por alto porque todo el smog, el diésel, las naftas, terminan generando, son como transportes para el polen. El polen se pegan a estas micropartículas y pueden llegar a tus pulmones tranquilamente. ¿Es tanto para grandes como para chicos? Es tanto para grandes como para chicos. Y tener en cuenta también el tema de las mascotas, porque las mascotas tienen mucho pelo, en el pelo transportan un montón de polvo y hasta incluso el pelo es alergénico. Entonces, te doy algunos consejos para ser sencillo. Eso te iba y simple. a pedir, los consejos, ¿no? En primera instancia, limpiar el domicilio, limpiar la casa, limpiar tu hogar, limpiar el lugar de trabajo. Y la limpieza no tiene que ser con el plumero desparramando el polvo para todos lados, sino que tiene que ser con algo mojado, húmedo, que pueda dejar todo en su lugar, en el trapo. Y si es mejor, y si lo podés, hacerlo con una aspiradora. El cuidado de las mascotas, que lo que decía, pelo mojado o pelo corto, para que no desparramen el polvo. No acumule peluches en la casa, sobre todo si tiene niños, porque los peluches es ahí donde quedan los ácaros, queda el polvo contenido. Los anteojos de sol, para no irritar de más a los ojos, que ya tienen conjuntivitis. Y no se automedique, porque un día lo va a necesitar en serio y ya va a tener resistencia. Y aparte hay muchos medicamentos para la alergia que generan sueño. Y si usted sale a manejar, puede ser peligroso. Téngalo en cuenta. El doctor Matías Norte, como siempre, un lujo. Nos está faltando, como ustedes observan, el Dream Team. Están todos menos Luisito San Martín, porque vino del Golfo de correr un Ironman y quedó un poquitito cansado. Igual lo vamos a tener, creo que telefónicamente, porque tiene novedades siempre de gobierno, ¿no? No importa que él esté en el Golfo o en Australia, en las tierras centrales, es el Ironman que tenemos nosotros, ¿no? Luisito San Martín. Así que en un rato a lo mejor lo tenemos a Luis, que nos ha prometido, aunque está descansando y recuperándose de semejante esfuerzo, estar con nosotros igual. Bueno, muy bien. Un tema apasionante, el doctor Diego Barovero, que es el presidente, está por asumir en pocos días, del Instituto Nacional Irigoyeniano. Diego, gracias por venir, bueno, es un gustazo tenerte otra vez aquí. Gracias a vos, Nacho. ¿Por qué es tan importante hoy hablar de un hombre esencial en la historia republicana y democrática argentina, el primero que se eligió con la Alianza en Peña, don Hipólito Yrigoyen? ¿Por qué Confidencias tiene importancia y por qué él se adelantó a un tema como el de la corrupción, por ejemplo? Contame todo eso. Hipólito Yrigoyen, al ser el primer presidente electo por el voto popular, en realidad inaugura la etapa de la democracia constitucional. Nosotros teníamos una constitución, una república, pero que tenía algunas deficiencias en cuanto a lo representativo. Él, desde los orígenes de la Unión Cívica Radical, en 1890 fue la Revolución del Parque, ahí estamos viendo precisamente nada menos que a Leandro Alem, jefe de la Revolución. Hipólito Yrigoyen se incorporó a la vida política argentina y tuvo una conducta basada fundamentalmente en principios éticos, que fueron los que organizaron, le dieron un cauce a una doctrina política que él fue puliendo con varios años, lustros de lucha, y marcando siempre una actitud de conducta intransigente, de no transar en aquello que fuese contrario a los principios que habían dado origen a un partido que tenía como norte la construcción de una democracia integral, en todo sentido: Estado de Derecho, libertades públicas, progreso social, reforma universitaria, que es lo que concretó en 1918, ¿no? Es decir, hace 101 años, y esto recién se concreta cuando ya estábamos a un siglo de la declaración de nuestra independencia. O sea, Yrigoyen asume el 12 de octubre, mañana se van a cumplir precisamente 103 años,
y 91 de su segunda presidencia. La primera presidencia, 1916, la segunda, 1928. Estas memorias, estas confidencias, en realidad fueron escritas por Irigoyen cuando terminó su primer periodo presidencial, en 1923, y cuando nada hacía pensar que él iba a tener que volver a ser candidato a la presidencia y que iba a volver a ser presidente. ¿Qué nos contó ahí? ¿Qué quiso decirnos ahí? Yo creo que él lo que ahí hace es una especie de retrospectiva histórica, está escrita en primera persona, y hace una retrospectiva histórica argentina y de los motivos por los cuales él se incorpora a la lucha política, y declara claramente que él no tiene intenciones de ocupar cargos ni gobiernos, y que eso fue un apostolado. Ahí vemos la portada del libro, ¿no? Ah, perfecto. Que se presentó esta semana. Perfecto. Fue presentado esta semana en el Museo Casa Rosada. Es un libro que apareció, en realidad estuvo dividido en partes. ¿Cómo lo cuidaron, no? Hay dos historias para tener en cuenta. Irigoyen lo escribe en el 23 y manifiesta su voluntad de que no se conozca, que no se publique, pero tampoco da orden de destruirlo, los originales. Cerca del año 30, ya cuando está cercano a su derrocamiento por el primer golpe militar en la historia argentina, a su canciller, Horacio Ollanarte, que era una especie de hijo espiritual, le da unos manuscritos y se los encarga para su guarda y no para su publicación. En paralelo, otros manuscritos más abundantes se los da a un ayudante, a un contador que hacía las veces de amanuense, colaborador del ministro del Interior, Elpidio González, otro hombre, un colaborador de Hipólito Yrigoyen de toda la vida, y Gómez se los lleva, porque Yrigoyen entreveía lo que podía pasar en el país en esas críticas semanas de agosto y principios de septiembre del 30. Lo de Ollanarte se conoce mucho tiempo antes. Los hermanos Ollanarte en los años 50 se lo dan a la familia Sobral, que era una vieja familia radical de Villa María, que habían fundado una editorial que precisamente por eso te traje este ejemplar, porque es el primer ejemplar de los capítulos que Irigoyen le había dado a Horacio Ollanarte. En el 57 se publican bajo el título Mi vida y mi doctrina. Con el paso del tiempo y cuando creíamos que no íbamos a encontrar más escritos de Hipólito Yrigoyen, si bien él fue alguien que escribió permanentemente, aunque siempre hubo una intención de bajarle el precio a Yrigoyen, como que no era abogado, no era ilustrado, no era... Bueno, en definitiva ahora apareció un mentiz categórico a todas esas calumnias y esos agravios, que fueron estos manuscritos que incorporan este que conocimos como Mi vida y mi doctrina, pero son 2 capítulos dentro de una veintena de capítulos que adquiere ahora una relevancia mayor, porque estamos ante un corpus, una obra integral, una especie de tratado político, doctrinario, filosófico. No nos olvidemos que Hipólito Yrigoyen tuvo una formación filosófica muy profunda. Él dictaba, de hecho, la materia filosofía e historia e instrucción cívica en la Escuela Normal de Señoritas número 1 de la calle Córdoba y Riobamba, donde, entre otras de las grandes educadoras y políticas argentinas que allí estudiaron, se encontraba Alicia Moró de Justo, que recordaba con mucho afecto, pese a no haber sido nunca adepta a la causa radical. Alicia se casa con el doctor Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista. Recién justo estaba acá Polino y conversamos antes de ingresar al estudio sobre estas particularidades. Irigoyen se adentró profundamente en la filosofía. Esta semana 2 hechos importantes. Asumís la presidencia del instituto, creo, el día 15, y además... Martes 15, 17:30 horas. Vamos a estar allí. Hace pocas horas te fuiste hasta Martín García. ¿Por qué? No me fui solo, fuimos unos cuantos. Fuimos con el vicegobernador Daniel Salvador, la conducción del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, la comisión directiva del Instituto Nacional Irigoyeniano, diputados nacionales. Lo que se hizo fue un reconocimiento histórico, un desagravio al escarnio mayor al que fue sometido un hombre político en la Argentina, un presidente que fue en su ancianidad y sin haberse llevado un peso nunca, ni del Estado ni los propios, pero no porque se lo jugaba mucho de la de él, mucho siempre para la actividad política, y fue condenado en un proceso inicuo y absolutamente antijurídico a tener una prisión inhumana en la isla Martín García, ese peñasco en el centro del Río de la Plata, que es el último desprendimiento del macizo de Brasilia, es decir, piedra, pura piedra, y inhóspito, lleno de alimañas, y ahí se enfermó, contrae la enfermedad que después finalmente lo va a llevar a la muerte, pero soporta 15 meses de una prisión injusta e ilegal. Fuimos a inaugurar, entronizar un monumento, un hermoso busto. Muy lindo busto, esculpido por Carlos Benavide, un gran escultor argentino, cordobés de nacimiento, pero vecino de Barracas,
y que hizo una maravilla. Fue donado por él al Senado de la Provincia de Buenos Aires para hacer realidad esta ley que salió precisamente hace unos meses, que el Instituto Nacional Irigoyeniano ha patrocinado, pero fundamentalmente la intervención de Daniel Salvador como presidente del Senado y vicegobernador hizo realidad esta reivindicación histórica luego de tantos años de olvido. Ningún lugar en pie quedó de donde Irigoyen estuvo alojado, detenido, y tampoco había marcas ni hitos que sugirieran dónde había estado. Nosotros fuimos a resarcir esa injusticia. Divino. Antes de despedirte y agradecer tu atención, digo, ¿por qué hoy, a pocos días de decidir otra vez el destino de la República, es importante el legado de Irigoyen? ¿Qué nos deja él? Es un legado ético ante todo, es un legado que indica que hay que seguir caminando, que nunca hay que detenerse, que hay que seguir transitando los caminos de la libertad, del Estado de Derecho, de la vida republicana. Irigoyen derrocado, anuladas las elecciones de la provincia de Buenos Aires que había convocado la dictadura de Uriburu el 5 de abril de 1931, gana el radicalismo esas elecciones, se anulan las elecciones y se perpetúa a través del fraude la dictadura. Irigoyen indicó hay que empezar de nuevo. Yo creo que ese es un mensaje para los tiempos, en el sentido que la Unión Cívica Radical tiene una razón de ser que va más allá de las anécdotas electorales. En ese sentido creo que el radicalismo tiene que hacer carne un mandato de Irigoyen en una carta al Alvear. Fíjate vos, en el año 1920, cuando sancionaba el Congreso de la Sociedad de Naciones al finalizar la Primera Guerra Mundial, Irigoyen le escribe a Alvear, que estaba junto con el canciller Pueyrredón en esa conferencia, y le dice: si aquellos que siempre llevaron la bolsa del buen grano vacilan hoy, ¿quién sembrará mañana el campo de las multitudes argentinas? Todo un llamamiento a la lucha, a la consecuencia, a los respetos a los principios y a la consagración de la democracia ante todo. Diego, el 15 entonces asumís. Martes 15, 17:30 horas. Felicitaciones. Muchas gracias. Merecidísimo. Gracias por tu invitación y te esperamos, igual que a todos los amigos que quieran participar. Esta es tu casa, Diego, como siempre. Sí. Nacho, Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Un placer. Bueno, antes de cerrar la semana hubo una noticia de enorme repercusión mundial. De hecho, los tres principales índices de Nueva York hoy, el de las tecnológicas, el de Amex y el de las 50 preferidas del Dow Jones, tuvieron trepadas importantes porque en la Casa Blanca el presidente Trump recibió una delegación china para confirmar, dijo, inclusive es una etapa de amor, utilizó la palabra amor, la fase 1 de un importante acuerdo de tregua en tres temas. Las grandes compras agrícolas, los temas financieros y los temas de libertad de propiedad intelectual entre Washington y Pekín, una especie de tregua justamente para lograr el avance que tenía el mundo al borde de una recesión. El experto Juan Neri está con nosotros en línea. Muy buenas noches. ¿Qué significa esta primera fase del acuerdo que hoy se anunció? Falta instrumentarlo en las próximas semanas, pero que hoy se anunció en Washington. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué significa? Significa una tregua en una guerra comercial que ya lleva muchísimo tiempo, desde el comienzo de la administración Trump, que ha tenido en general algunas idas y vueltas, en el sentido de que cada tanto ha habido momentos de paz y momentos de mucha tensión. Este parece ser un nuevo momento de paz. Recuerden también que hubo uno en su momento con sede acá en Buenos Aires, cuando se hizo el G20 aquí en Buenos Aires. Lo que resta por ver es si definitivamente esto trae tranquilidad a los mercados internacionales, a los sectores desfavorecidos, o si va a ser nuevamente una tregua muy pequeña para volver después a las tensiones ascendentes, ¿no? Juan, ¿es correcto esos ítems en el tema de propiedad intelectual, negocios financieros y grandes compras agrícolas? ¿Lo ves oportuno esos ítems? Son los ítems que está trayendo muchos problemas en Estados Unidos. La guerra, cuando Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos, él lleva su política exterior Estados Unidos primero, ¿no? Y lo que él se plantea es eliminar el déficit comercial que Estados Unidos, un gigantesco déficit comercial que Estados Unidos tiene con China. Y lo hace vía tarifas, vía aranceles. Y eso trajo muchísimos problemas en Estados Unidos. Llevó a un aumento de precios, llevó a que buena parte de la producción agrícola norteamericana no pudiese exportarse a China, le trajo muchos problemas a los granjeros, que son un sector muy importante de la coalición electoral. Entonces las tensiones fueron subiendo y efectivamente entonces ahora que China se comprometió a comprar entre 40 y 50 mil millones de dólares de productos primarios norteamericanos, Estados Unidos se comprometió a suspender tarifas por aproximadamente 250 mil millones de dólares,
evidentemente está atacando parte del problema de lo que está haciendo la cuestión de la guerra comercial. Algunos críticos dicen que esto es una muestra de buena voluntad, que baja las tensiones, pero que no resuelve los grandes temas a largo plazo, porque efectivamente, como mencionaba recién, hay también muchísimos temas de propiedad intelectual, servicios financieros, transferencia de tecnología, que todavía resta ver los detalles, porque esto en realidad es un acuerdo de que van a empezar a escribir a letra chica, ¿no? Juan, estuvo el propio Liu He, que es el viceprimer ministro chino, con Trump. Falta completar los acuerdos, pero ¿lo ves posible? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Días, semanas? Se habla de 3 semanas. Es posible, me parece que los antecedentes no ayudan. La administración Trump ha mostrado ser muy errática en esta cuestión, muy apasionada, muy de rápidamente perder los estribos. No es la primera tregua que hay desde que Trump asumió la presidencia, o por lo menos 2. Así que me parece que hay muchos detalles por pulir, que queda muchísimo trabajo por delante. Y insisto, ya hubo casos de treguas que no llevaron a buen puerto. Así que por el momento, digamos, yo pondría un signo de interrogación. Pero al menos hoy los mercados reaccionaron bien. Vamos a ver el lunes qué pasa y si efectivamente estamos ante la antesala del fin de la guerra comercial y de una posible recesión mundial, ¿no? Esa es la clave. Y bueno, lo que pasa es que Trump también, el año que viene, ya en noviembre del año que viene hay elecciones, el año que viene en Estados Unidos es un año electoral. Insisto, buena parte de esta guerra comercial le trajo algunos problemas a votantes históricos de la coalición de Trump, sectores granjeros y industriales del Medio Oeste, y entonces yo también pienso que Trump tiene buenos motivos para tratar de aplacar los efectos más nocivos de la guerra de tarifas, ¿no? Juan, muchísimas gracias, muy oportuno, llegó casi, estaba terminando el viernes y se conoció el anuncio, es muy importante, hubo buena reacción, ojalá que esto siga, ¿no? Y bueno, es mejor para todos porque la verdad es que América Latina, por ejemplo, es una región muy vulnerable y una desaceleración de la economía mundial también nos afecta a nosotros. Así que la guerra comercial entre Estados Unidos y China para nosotros no es una buena noticia para nada. Juan Nedi, experto internacional de la ITELA, un fuerte abrazo, Juan. Buen fin de semana y gracias por atendernos. Igualmente, hasta Muchas luego. gracias, muchas gracias. Bueno, no paramos, estamos en un torbellino. Félix, bueno, volvemos al Congreso. ¿Qué puede pasar? Nada, como está pasando ahora, ¿no? Bueno, Nacho, en el Congreso siempre hay actividad, ¿me entendés? Siempre. Estaba escuchando la cortina, ¿no? Hoy tenía preparada una tremenda, menos mal que lo pudimos parar. Sí, me frenó a tiempo, Nacho. Había venido con toda la ropa de Iron Maiden, que hoy el Congreso no sesiona, pero hoy hicieron un homenaje, le entregaron unas distinciones. No me parece que haya sido el ámbito adecuado. Si los colegas estaban interesados, que interesaron a la diputada Donda, hubiesen contratado tal vez un estadio, el estadio de obras, la gente que quería ver a Iron Maiden hubiese estado más cómoda. No me parece que sea el ámbito el Salón de los Pasos Perdidos. Muy pero raro, esto, ¿no? de pronto es una opinión personal, Nacho, y a lo mejor a quienes organizaban poco le puede importar. Ahora, lo que sí a mí me gustaría ahora poder viajar e interesar, operar, para utilizar un término político, con algún diputado del Parlamento británico. ¿Para qué? Usted me dirá. Para ver si lo podemos llevar a Charlie, a ver si le dan el mismo tratamiento que le dieron hoy a Iron Maiden acá en el Salón de los Pasos Perdidos. Y otra cosa, si no es Charlie, podemos interesar a algún integrante de la realeza para que el chaqueño palavecino pueda llevar su mensaje hacia los jardines de Buckingham. ¿Qué te parece la idea? Muy linda idea, ¿eh? ¿Cómo nos van a sacar? Gracias, Félix. Bueno, vamos ya a un corte. Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos Contame que lo escribo, tenemos a Marcelo Orlando y unos músicos excepcionales. Después del corte, dale.
bien, son Daniel Chapet y mi tocayo Nacho Topani en teclados, que son dos fenómenos, los tenemos aquí. Fenomenal, fenomenal, impresionante. Chicos, ¿qué están haciendo por estos días? Bueno, Cuéntenos. ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, un gustazo. Gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos haciendo por estos días, ¿no? Estamos el 29 de noviembre, que estoy presentando mi cuarteto acá con Nacho Topani. Sí. Mi nombre es Daniel Chapet. Y junto a Diego Americi y a Pablo Bianquetto en La Plata, en la Caipo, el 29 de noviembre. Eso va a ser. Después... Te miraba y pienso la rica tradición de las armónicas argentinas, ¿no? Una identidad tremenda, mucho peso, tenemos armonicistas tremendos en esta Argentina, ¿no? Bueno, sí, eso la verdad que sí, gracias a los referentes, ¿no? Increíble, se quedan quedan con nosotros. Bueno, muy bien, las famosas historias de superación de Vicky. Así es. En el mes de la madre, el tercer domingo de octubre, y hoy con una historia de superación de una mamá, Contanos entonces, desde un dolor, cumplir un sueño y superación, por supuesto. Así es. Hoy queremos hablar de la historia de una mamá que es Andrea Occhione, que es la mamá de Jochi. Ella es una maestra en transformar el peor dolor que puede tener una madre, que es la pérdida de un hijo, en amor y en servicio. Todo empezó en mayo del 2018, cuando a Jochi, su hija, le detectaron un cáncer. Y terminó en marzo del 2019, ahora hace pocos meses, con el fallecimiento de Jochi. Inmediatamente después de eso, una madre, con el peor golpe que puede tener una madre, que es el fallecimiento de un hijo, Andrea sacó fuerzas de donde solo una madre puede sacar para salir adelante y para transformar, digamos, todo ese dolor en servicio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella acompañó a su hija durante todos los meses de internación. Y su hija le manifestaba un deseo, que era, cuando yo salga de acá, mamá, quiero hacer algo por los demás, quiero devolverle a la gente todo lo que hizo por mí, todo el amor que me está dando. A ella le llegaba mucho cariño y muchas manifestaciones de afecto de gente que la conocía y gente que no la conocía. Bueno, José no llegó a hacer eso, pero su madre organizó un grupo de familias, de padres, de 50 personas, y salieron por las calles de Vicente López a entregar meriendas solidarias, o sea, alimentos, cocinar y entregaron... las noches solidarias, ¿no? Empezaron a entregar comida a gente en situación de calle. Y según dice su madre, en los rostros de esas personas necesitadas, de esas personas sufrientes, ella podía ver el rostro de Jochi. Y no solamente eso, no solamente el deseo, acá la estamos viendo a Jochi, más linda no puede ser, no solamente eso, sino que Jochi tenía un sueño también. Le decía a la madre, mamá, yo quisiera ponerme a diseñar algo, quiero sacar como un emprendimiento, pero no comprar y vender, yo quiero diseñar. ¿Y qué es lo que hizo Andy en estos últimos meses? Sacó Jochi Accesorios, que es un emprendimiento chiquito, sin para cumplir el sueño, ¿no? Claro. Para cumplir el sueño de su hija. Hacen riñoneros y todos accesorios sin motivo. Mira, esta es la firma de Jochi. Y ella le ponía un corazoncito y le pusieron alitas después de esto. Es el logo de la empresa. Su letra. Impresionante, su misma letra. Además, Andy es muy solidaria, siempre. Nos lleva gente a su casa, crece la gente que viene a recibir. Pero en este caso es una madre ejemplar porque nos está mostrando cómo, desde el dolor, desde el peor dolor que puede tener una madre, se puede transformar en amor, en servicio y en testimonio, ¿no? En testimonio de superación personal. Realmente Andy nos inspira y en nombre de ella nos inspiran todas las madres que están acompañando a sus hijos en el dolor y que sacan fuerzas, no sabemos de dónde, para salir adelante y para dar el testimonio de que siempre se puede, ¿no? Que una madre por su hijo siempre puede. Incluso convertir los sueños que su hija no llegó a cumplir en realidad. Vicky, qué lindo, ¿eh? Qué linda con su historia de superación. Muchas gracias, fue divina. Y recordamos a Jochi, también homenajeamos a Andy. Bueno, y antes de la música final, Marcelo, nos queda mucho, pero tenés un importante del estribo, ¿no? Ahora. Así es, Nacho. Te decía que ella empieza la etapa de definiciones en la ruta del dinero K.
Una causa en donde está involucrado Lázaro Báez, sus 4 hijos. ¿Te acordás de Federico Láscara, el financista, el arrepentido, Leonardo Fariña, el ex esposo de Eliana Calabró, Fabián Rossi? Bueno, todos ellos van a empezar a declarar en esta segunda etapa de octubre. ¿Con quién comienza la ronda de ampliación de declaración indagatoria? Con Lázaro Báez. Y el mes que viene, en noviembre, etapa de alegatos. Empieza la acusación, empieza la fiscalía, sigue la querella y es muy probable que a fin de año tengamos veredicto. ¿No se va a postergar también esta? No. Esto en principio es definitorio. Sabemos que para febrero el Tribunal Oral Federal 2 tiene previsto dictar sentencia. Gracias, Marci. Hace un rato el doctor Norte me decía, es el mes además de la madre, el mes del cáncer de mama. Hay unos avances tremendos. Lo que está pasando con el avance en materia de cáncer, yo se lo voy a contar la semana que viene porque ayer tuve una conferencia de prensa y es fabuloso. No para de avanzar la cosa. Así que el doctor me dijo, reservame un tema el viernes que viene con el doctor Norte, cáncer de mama. Ahora volvemos al Congreso. Félix, ¿qué nos queda ahí? Bueno, Nacho, quedan los fuegos de artificio de la idea del juicio de desafuero a Cristina. Todos esperan el día 27. Si se dan los resultados de las PASO, eso queda en eso, nada más. Fuegos de artificio, solamente. Perfecto. Entonces, reiteramos el saludo para Luisito, Iron Man, ¿sí? Estuvo en el Golfo y vino maltrecho, pero se recupera fácilmente. Él nos está siguiendo atentamente. Y el Tano no sé en qué lugar se quedó. Muchas gracias. Claro, el Tano creo que tenía un tema, un compromiso contractual preadquirido. Nunca dice esa frase para el Tanito Forlán. Bueno, muy bien. ¿Y nos vamos con música? ¿Te parece? ¿Te parece que nos vamos con música? ¿Sí? Los genios de Chapetti y de Stopani. Entonces me decía, 29 de noviembre presentás con el cuarteto. Sí, en la Caipo. En La Plata. En La Plata, perfecto. Después lo vamos a repetir. Bueno. Chicos, ¿qué viene ahora? Hoy Gardel, ¿y ahora? Vamos, el anterior fue Soledad, de Gardel y Lepera, ¿no? Mamita. Ahora vamos a hacer un candombe que es Brindis por Pierro, de Jaime Ross. Divino, una obra de arte. Bien, Dale, vamos. chicos, fenómeno. Gracias.
Ah, impresionante. Impresionante. Dani Chapet en armónica y Nacho Topani en teclado. Chicos, fenomenal. Muchísimas gracias. El 29 la cita con el cuarteto en La Plata. En La Plata. Gracias, chicos, fenomenal. Gracias a por vos. una linda Gracias. noche. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias por todo, gracias a la producción, al control, a los muchachos aquí con las cámaras, la iluminación, a Aldis, a toda la gente de nuestro querido canal. Buen fin de semana, Dios le bendiga. El viernes que viene estamos otra vez acá. Chao, gracias. Chao.